Muchas gracias por visitar nuestra página Defensores del Nombre de Jesús. En esta ocasión quisimos hacer algo diferente, y es que publicaremos algunas preguntas que nos han efectuado en nuestras distintas redes, ya sea en Facebook o en YouTube. Hay que aclarar que algunas de estas preguntas fueron efectuadas inclusive hace años atrás. Estas en su tiempo ya fueron respondidas, pero queremos presentarla en este corto video, ya que son muy buenas e interesantes preguntas, y como mencionamos anteriormente, queremos hacer algo distinto, algo nuevo. Y para comenzar, escogimos algunas entre varias interrogantes para dar respuesta con la ayuda del Señor de la manera más entendible. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la primera pregunta. También muchas doctrinas se basan de que el arcángel Miguel es Jesús. ¿Me pueden dar una explicación más acerca de este tema? Ok, ciertamente hay diversas doctrinas que enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, entre los cuales se encuentran los testigos de Jehová. Para ello suelen usar el versículo de 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el motivo por el cual creen y enseñan esto es por la porción que dice que el Señor descenderá con voz de arcángel. Entonces, para ellos, esto implica que Jesús es el arcángel Miguel. Esta es una deducción antes que una afirmación bíblica, es decir, que ellos imaginan que es de esta manera, a pesar de que en la Escritura en ninguna parte diga de manera explícita que Jesús sea Miguel. El hecho de que diga que desciende con voz de arcángel no implica que Jesús sea este arcángel. Podemos ilustrar, por ejemplo, cuando en la Biblia menciona que su voz era semejante a un trueno, no se puede pensar que por esto se refiera literalmente a un trueno mismo. Y si usamos el método que usan con el versículo de 1 Tesalonicenses 4:16, entonces tendrán que reconocer que Jesús es Dios, porque dice que viene con trompeta de Dios. Me explico, que si el hecho que mencione que el Señor viene con voz de arcángel implica que Jesús sea un arcángel, entonces el hecho de que venga con trompeta de Dios también implicaría que Jesús es Dios, aunque este último punto como tal no lo aceptarán. Y hay varios detalles que diferencian a Jesús con el arcángel Miguel. Por ejemplo, los ángeles son seres creados. Por el contrario, Jesús es el creador, según Juan 1:3. Otro punto es que los ángeles no reciben adoración porque ellos mismos saben que esto corresponde única y exclusivamente a Dios. Para ello puede leer Apocalipsis capítulo 19, verso 10 y el capítulo 22, versos 8 y 9. Y por el contrario, en la Escritura observamos que Jesús fue adorado y recibió tal adoración. Mateo 28:9, Juan 9:38, entre otros. Es más, aún los mismos ángeles adoran al Señor, según Hebreos capítulo 1, verso 6 y Nehemías 9:6. E inclusive en el momento en el que se efectuaba la creación de todo, los ángeles se encontraban alabando al Señor, según Job 38:7. Otro punto más lo vemos en Judas, el versículo 9, que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Noten cómo Miguel dice al diablo: el Señor te reprenda. Entonces aquí se muestra otro punto más que diferencia a Miguel del Señor Jesús. Por lo tanto, no son el mismo ser. Bien, pasamos a otra pregunta. Esta dice: varones hermanos, Deuteronomio 7:10. Hermanos, este texto nos dice que Dios es persona. ¿Qué nos quiere decir? Dios lo bendiga. Ok, la cita de Deuteronomio 7:10 dice así, refiriéndose a Dios: y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Ok, la pregunta es: porque al mencionar que Dios da el pago en persona, implica que sea una persona. En realidad esta porción se refiere a que Dios mismo hará acto de presencia para efectuar el pago. Es como cuando señala que Él da a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto está en Jeremías capítulo 17, el verso 10. Pero como tal, este versículo en realidad de manera literal dice de la siguiente manera:
y que da el pago en su cara al que le aborrece. Note eso, que da el pago en su cara. Por poner un ejemplo, es como cuando Dios hablaba con Moisés. Dice la escritura que lo hacía cara a cara. Esto lo vemos en Números 12:8 o Jueces 6:22, que ocurre de forma similar, solo que en esta ocasión es con Gedeón. Entonces es Dios mismo presentándose y efectuando todo esto. Y son varias las revisiones que traducen de esta manera, que Dios da el pago en su cara, y aquí podemos observar algunas de ellas. Ok, vemos la siguiente pregunta. Esta dice: hermano, ¿cómo explicaría usted Hebreos 1:8? Hebreos capítulo 1, verso 8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aunque esta pregunta no se especifica a ciencia cierta cuál es la inquietud, suponemos que tal vez se trate acerca de que al Hijo se le llama Dios. La clave que se encuentra en este versículo es que hace mención explícitamente al Hijo. Para ser más específico, se trata de la manifestación de Dios en carne. Note, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. En 1 Corintios capítulo 8, verso 4, el apóstol Pablo nos dice que hay un solo Dios y es el Padre. Pero tomemos en cuenta que el Hijo es la manifestación en carne de Dios Padre. Por eso es que en otros pasajes podemos encontrar que al Hijo se le es llamado Dios, como en Mateo 1, 22 y 23, Primera de Juan 5, 20 y el mismo Hebreos 1, 8. Entonces es eso, de saber que aquel que hacía todas estas señales, milagros y prodigios era Dios manifestado en carne. Por ejemplo, al decir que aquel que camina sobre las aguas, aquel que resucita muertos, aquel que sana a los enfermos, que calma la tempestad, aquel que ustedes ven allí, que realiza esta serie de cosas milagrosas y poderosas, es Dios con nosotros. De Él es quien se le dice cetro de equidad, es el cetro de su reino. Y recuerde que Jesús era 100% hombre en su humanidad y 100% Dios en su deidad. No podemos decir que Cristo solamente era un hombre ungido por el Espíritu de Dios, como lo enseñaría la doctrina del nestorianismo. Recuerde una vez más que Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso el Señor dijo: yo y el Padre uno somos. Pasamos a otra interrogante, y esta dice: ¿Jesús es Dios o el Hijo de Dios? Juan 17:5. La respuesta es que Jesús es ambas cosas. Aunque hay quienes esto le parece algo imposible, pero la Biblia señala a Jesús como el Hijo de Dios. Por ejemplo, Mateo 16:16, Lucas 8:28, Juan 1:34, entre otros. El detalle es que también encontramos de cómo lo revelan literalmente como Dios. Romanos 9:5, 1 de Juan 5:20, Tito 2:13, 2 de Pedro 1:1. Podemos encontrar esto de cómo dice que Jesús es Dios. El punto es que ambas cosas son verdades y debemos aceptarlas como tal. No podemos negar o tachar alguna de estas declaraciones porque caeríamos en un serio error al negar porciones de la Biblia, simplemente porque no concuerdan con nuestra doctrina. Si la Biblia enseña que Jesús es el Hijo, es porque así es. Si dice que es Dios, es porque así lo es. Si dice que es hombre, es verdad. Si dice que es el Padre, es cierto. La idea es aceptarlo tal como está escrito. Isaías 9:6 nos muestra acerca de esto, de que aquel niño, aquel Hijo que nos es dado, es el Dios fuerte y Padre eterno. Ambas cosas son innegables. Simplemente debemos recordar 1 de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. La siguiente pregunta: hermano, Dios le bendiga, soy pentecostal y quisiera que me aclararan el versículo este. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3:15. Me llama la atención que Jehová dice: este es mi nombre para siempre. Ok, la pregunta es que si Dios dijo que se le llamaría con el nombre Jehová o Yahvé para siempre, ¿por qué luego se le llama con el nombre Jesús? Debemos recordar que en el antiguo pacto hay cosas que son sombra a lo que iría a acontecer,
aunque Dios se da a conocer de esa forma en Éxodo 3:15, en Éxodo 6:3, en Isaías 42:8, y a pesar de todo esto, luego Dios mismo promete revelar su nombre según Isaías 52:6, aun cuando ya se había dado a conocer de esta manera. Este nombre deriva del tetragramatón YHWH, que se extrae de la expresión de el yo soy de Éxodo 3:14 y hace alusión a la eternidad del Creador, es decir, el eterno, el que autoexiste. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vemos que el ángel anuncia sobre aquel niño que nacería de una virgen y debía ser llamado con el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Notarán que ni José ni María decidieron o escogieron el nombre que llevaría este niño. El nombre Jesús viene del hebreo Yeshua y significa Yahvé o Jehová Salvador. Notarán que posee aquel complemento que Dios había mencionado que hacía alusión a su eternidad, solo que ahora es revelado en su totalidad por medio de este nombre. Jesús, este es el nombre de Dios, nombre sobre todo nombre. Ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Es el único nombre en el cual hay perdón de pecados, en el cual se puede echar fuera demonios, sanar enfermos. Único nombre en el cual hay salvación. Jesús, Yeshua, Yahvé o Jehová Salvador. Otra pregunta que nos hacen y dice, paz de Cristo, hermano. Quisiera saber el texto bíblico que hace la diferencia de escribir Dios con mayúscula y escribir Dios con minúscula. Como tal, no existe un versículo que diga literalmente esto, pero en las traducciones que usamos podemos encontrar estos puntos para hacer distinción entre lo verdadero y lo falso, ya sea para diferenciar, por ejemplo, al Espíritu Santo de espíritu de demonios, o para también diferenciar al Dios verdadero de dioses falsos o de ídolos. En estas revisiones vemos que se aplica la ortotipografía, en el hecho de saber que cada vez que se refiere al verdadero Dios debe ser escrito con la letra inicial en mayúscula. Pero en sí, en la Biblia podemos encontrar varios pasajes donde se muestra dicha diferenciación. Por ejemplo, Deuteronomio 10:17 que dice, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Ok? Entonces, notarán cómo varía la letra inicial de las palabras Dios y Señor. Otro ejemplo lo vemos en Daniel capítulo 1, verso 2, que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Entonces, noten cómo en par de ocasiones se menciona la frase casa de Dios, pero el uso de mayúscula hace la distinción de la casa del Dios Todopoderoso a la casa de un ídolo, un Dios falso. Y como hemos visto, es una muy buena manera para hacer este tipo de distinciones. Aunque también hay quienes consideran que esto debe hacerse como una muestra o como una señal de respeto al Señor, y personalmente pienso que esta es una muy buena manera y la forma correcta de cómo debe hacerse para cuando nos referimos al Dios verdadero. Y para concluir este video respondemos a quienes han preguntado con relación a nosotros de Defensores del Nombre y sobre quién es el hermano que normalmente da las enseñanzas. Hay quienes han preguntado si se trata del hermano Jorge Medina o el hermano Jorge Mendizábal. Y hay que aclarar que en varios videos aparecen los hermanos Medina y Mendizábal, incluso el hermano Elías Limones. Todos ellos dando unos muy buenos e importantes y edificativos estudios, y en cada uno de los videos donde algunos de los hermanos aparecen se coloca el nombre del hermano que da la enseñanza. Pero en la mayoría de las publicaciones el exponente es mi persona. Para quienes no me conocen, soy el hermano Omar Galíndez. Como tal, administro la página de Defensores del Nombre y pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Y por cierto, aprovechando la ocasión, les pido en el nombre de Jesús que oren por el país de Venezuela, que sea el Señor interviniendo, derramando su gloria, restaurando este país, ya que para nadie es un secreto la situación por la cual atraviesa, y solamente el Señor es quien puede solucionar todo esto que está ocurriendo. Él es quien puede sanar esta tierra. Bien, mis hermanos, esto es todo por ahora. Esperamos que haya sido de bendición, que les haya gustado esta forma de responder por medio de videos. Si el Señor lo permite, en un futuro estaremos haciendo de igual manera como se hizo en este corto video, dando respuesta a las preguntas que plantean en nuestra página.
Con la ayuda del Señor esperamos poder tener la respuesta y con ello contestar sus interrogantes. Si tienes alguna inquietud, puedes unirte y escribirnos a nuestra página en Facebook. En la descripción te dejaremos el link para que ingreses en ella. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a los videos, compartir nuestra página y los estudios. Y atentos porque pronto se estarán publicando más estudios y más enseñanzas de la palabra de Dios. Nuevamente gracias y me despido hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.